Soy Pedro Millán, soy director insular de Medio Natural del Cabildo de Tenerife y estoy aquí para hablarles sobre un lugar que me gusta mucho, que es el Teide. En este momento el Parque Nacional del Teide tiene delegada la gestión al Cabildo de Tenerife. Eso significa que nos corresponde a nosotros la responsabilidad de gestionar el espacio natural más importante de Tenerife y de Canarias, el Parque Nacional más visitado de España, y es un lugar donde quiere venir prácticamente todo el mundo que nos visita y al mismo tiempo también un uso importante por parte de la población local. Entonces tenemos que intentar compaginar toda esa actividad y toda esa concentración de personas de forma que no se altere pues el principal objetivo, que es la conservación del espacio y de la biodiversidad que alberga. Hay que decir que en este momento el Cabildo de Tenerife ha solicitado al Gobierno de Canarias que complete el proceso de transferencia, que nos ceda, digamos, totalmente la gestión del espacio natural, lo que nos permitiría solucionar uno de los problemas más importantes que tenemos ahora, que es la falta de personal, ya que no podemos reforzarlo con el personal del Cabildo, ya que el personal que en estos momentos pertenece a otra administración, que es el Gobierno de Canarias. Tampoco podemos dotar nuevas plazas, no solo de agentes de medio ambiente, que es algo fundamental, que son los que vigilan y controlan pues, el uso público de este espacio, sino también los técnicos, personal auxiliar, administrativo. Tenemos un grave problema en estos momentos con el personal, ya que estamos en un punto, digamos, de intermedio en el que ni el Gobierno de Canarias asume la creación de nuevas plazas, ni nos permite al Cabildo que las dotemos. Por lo tanto, esto tiene que solucionarse en el corto plazo, porque es fundamental para garantizar la protección y la correcta conservación de este espacio natural tan importante. El Cabildo, dentro del Teide, lo que estamos intentando es mejorar, digamos, lo que se está produciendo de forma, yo creo que bastante preocupante, que es la congestión de visitantes, ¿no? Sobre todo en determinados puntos, por la afluencia masiva de vehículos, fundamentalmente de turistas, pues se generan unos problemas de tráfico muy importantes. No solamente ya pues que hubiera atascos en momentos determinados del día, sino también que los coches se aparcaban muy mal. Se aparcaban en algunos casos en la propia vía, obstaculizando el tráfico normal y generando también un riesgo para el resto de visitantes, sino también muchas veces se aparcan en los arcenes, sobre las plantas, sobre las retamas, sobre los codesos, y generando un daño importante. A principios de año empezamos a desarrollar, conjuntamente con la Guardia Civil y con la colaboración de la Policía Local de La Orotava y de la Policía Canaria, conjuntamente ya con nuestros agentes de medio ambiente, un dispositivo y vigilancia del tráfico en el espacio, de forma que tuviéramos presencia continua de policial, fundamentalmente, que permitiera que no se realizaran estas malas prácticas. Hay que decir que también hemos transmitido esta situación a la Asociación de Empresas de Alquiler de Vehículos, para que fueran conscientes de que si esto no se solucionaba, pues también empezaremos a tomar medidas más drásticas, como la retirada de vehículos con grúa. Entonces hay dos líneas, ¿no? Hay una parte de disuasión, digamos, policial o de seguridad, con la actuación conjunta de todas las administraciones, y a las cuales quiero agradecer pues la implicación en resolver este problema desde el primer momento, y por otro lado también digamos, la iniciativa privada, los que alquilan los coches, para que transmitan a los usuarios, que muchas veces en parte es por desconocimiento, que no se puede aparcar en cualquier lugar de este espacio tan importante y tan sensible. Por lo tanto, bueno, también hemos aumentado digamos, la capacidad de sancionar a los ciudadanos extranjeros, ¿no? Que bueno, pues no se les estaba multando. Y también desde hace unos meses pues les hemos venido notificando las sanciones y al mismo tiempo pues las estamos cobrando, ¿no? Pero bueno, más que llegar a la sanción, lo que queremos es prevenir, informar y concienciar a la gente, pues bien, para que aparque correctamente, y si no, pues se desplace en transporte público.
Dentro de los trabajos que se están desarrollando en este momento en el Parque Nacional, quizá lo más a destacar es la recuperación tras el incendio, porque afectó de una forma importante al parque. Bueno, hasta alrededor de las 1000 hectáreas se quemaron, y a diferencia del pino canario, la vegetación de cumbre no se recupera espontáneamente y muere. Y si encima estamos hablando de vegetación de cumbre, que es de lento crecimiento, que ha atravesado también periodos de sequía importantes, pues tenemos el problema de que vamos a necesitar mucho tiempo para recuperar, digamos, el esplendor y la potencia que tenía en la zona quemada, que va prácticamente desde Izaña hasta aquí donde nos encontramos, en el camino que lleva a la fortaleza, y que afectó pues al pinar de recibo quemado, pero también al jardín botánico del Teide. Y prácticamente antes de que se declarase el incendio como extinguido, hemos estado trabajando en la recuperación con fondos del Estado y del Gobierno de Canarias para recuperar fundamentalmente toda esta vegetación. Y por eso son estos vallados que generan un impacto visual importante, que la gente puede ver y que nunca se habían desarrollado, digamos, con la extensión y la envergadura que tienen en la actualidad, porque es que tenemos mucho territorio quemado. Entonces, para proceder a la reforestación, a la plantación de la producción de plantas que estamos criando en los viveros del Cabildo, pues necesitamos que protegerlo de la acción de los herbívoros, fundamentalmente del conejo y del muflón, y por tanto tenemos que vallarlo, porque lo que vamos a plantar son pequeñas matas, pequeñas plantas que para un conejo es una delicia. Entonces, para garantizar pues la supervivencia de esa planta, es obligatorio tener esos muros de contención, esos cercados que ya los venimos desarrollando desde hace 15 años en el entorno del parque, y hay que decir que son temporales, que no son para siempre. De hecho, ahora vamos a retirar varios que en una zona que se quemó en su momento y donde ya la vegetación se ha recuperado perfectamente y ya no sufre, digamos, ya no va a sufrir los efectos de los herbívoros como si fueran plantas recién puestas, ¿no? Y eso es importante, que la población sepa que esos vallados se ponen por algo y que son necesarios para la recuperación del entorno. Y aparte que la planta es fundamental también para fijar el suelo, el terreno, que cuando llueva no se produzcan escorrentías, no se produzca pues la pérdida de ese suelo tan vital que cuesta en millones de años generarlo en un espacio como este, y que podemos perder con las lluvias torrenciales. Entonces, bueno, pues esa es la razón de ser. Desde el punto de vista de las cuestiones de emergencia y seguridad, trabajamos en diferentes líneas, ¿no? Sabemos que tenemos una afluencia de visitantes a este parque nacional muy importante. Muchos de ellos caminan los senderos, pero dentro de esas personas que se animan a subir al Teide o a caminar por cualquiera de la red de senderos del parque, pues por desgracia tenemos gente que no viene bien equipada, que no es consciente de que está en un entorno de alta montaña, que las condiciones pueden cambiar radicalmente y descender a temperaturas que son extremas. Y claro, como aquí la gente viene de la playa, del sol, de estar a 20 y tantos grados, y luego aquí en invierno la temperatura cae bajo cero con una facilidad tremenda cuando se oculta el sol, pues para ello tenemos que desarrollar primero una labor que siempre hacemos de información y de educación, sobre todo a las personas que nos visitan, para que sean conscientes de esos riesgos que tiene la alta montaña canaria, y también con dispositivos de rescate de montaña, tanto la Cruz Roja, el grupo de rescate de la Cruz Roja, que está contratada por parte del Cabildo Tenerife, y por supuesto los bomberos de Tenerife, que también hacen una actuación cada vez que se les necesita, y luego también con otras administraciones, con el grupo de rescate del Gobierno de Canarias o con la Guardia Civil del grupo de rescate de montaña. O sea que intentamos desarrollar la máxima protección posible, pero muchas veces tenemos, por desgracia, situaciones a las que no llegamos tarde y se generan. Este año pues fallecieron 2 personas por congelación en uno de los senderos, y fundamentalmente pues es algo que se podía haber evitado pues fácilmente, pues mejorando el equipamiento de esas personas. Entonces, bueno, hay que ser consciente que cuando uno se adentra por encima de los 2500 metros,
pueden surgir dificultades, y para eso, para prevenir esas situaciones, hay que ir perfectamente equipados y ser consciente de las técnicas de montaña básicas, por lo menos, para prevenir riesgos. Pico Teide, que es uno de los lugares simbólicos y al que quiere acceder pues muchísima gente que nos visita, enlaza con lo que decía antes: alta montaña, hay dificultad física. En estos momentos estamos con la rehabilitación del refugio del Teide. Tenemos el proyecto técnico, está en información pública y pretendemos sacarlo a concurso lo antes posible, porque no estamos hablando de un establecimiento hotelero ni un sitio para que la gente duerma como si fuera un hotel convencional. El refugio es un lugar que nos permite controlar las emergencias que se dan en esa altitud, que en estos momentos lo tenemos cerrado. No podemos dar esa asistencia a las personas que se ven incapacitadas o que no tienen el equipamiento necesario y se dan cuenta justo cuando aparece el problema, y con el refugio abierto ese problema disminuiría exponencialmente, y por tanto es la urgencia de que esta isla vuelva a recuperar ese espacio que es tan importante, no solo desde el punto de vista de la seguridad, sino desde el punto de vista de la gestión ambiental, porque cuando ha estado cerrado, y recuerdo que lleva cerrado pues 4 años, aparte del deterioro de la edificación y del entorno, sigue viniendo gente que pernocta, que vivaquea, que arroja basura, que hace sus necesidades en ese entorno, generando un problema ambiental de primer orden. A partir de que el refugio funcione, es un mecanismo de control también ambiental que nos permitirá reducir esa afluencia, ya que bueno, las personas que quieran acceder al pico en el horario de amanecida, fundamentalmente, que es cuando pues la gente que pernocta en el refugio tiene la autorización para ascender, pues tendrá que pernoctar y reservar con antelación suficiente para poder disfrutar de ese espacio. Los permisos se gestionan a través de la Central de Reserva de Parques Nacionales, y como tienen una alta demanda hay que reservarlos con bastante antelación. La UNESCO te reconozca como Patrimonio Mundial es una medalla más, es un reconocimiento internacional más a la riqueza, al paisaje, a la conservación que ha tenido este espacio natural a lo largo de tantos siglos, de aprovechamientos humanos también, porque esto no es un espacio que haya sido completamente desértico y que no, sino aquí sabemos que continuamente ha habido aprovechamientos de todo tipo, desde la época de los guanches hasta los tiempos más recientes, ¿no? Y ahora tenemos un aprovechamiento evidentemente fundamental como es el turístico, ¿no? Y yo creo que más allá de esos reconocimientos, lo que tenemos que tener claro es que el Teide está reconocido en el sentimiento de todas las personas que vivimos en esta isla, de los hombres y mujeres que hemos crecido a su sombra, que lo hemos visto nevado. Qué importante es cuando hay nieve en el Teide, que se transmite a todo el mundo que va a ser un año, pues un año bueno, que un año que va a haber agua, que no va a haber sequía, ¿no? Pues eso lo tenemos desde nuestros abuelos y nuestros padres, que nos subían al Teide cuando éramos niños y nos enseñaban la nieve, que por desgracia cada vez es menos abundante por el efecto del cambio climático, que es una de las grandes amenazas que tiene este espacio, porque si bien se nota en toda la isla, en las zonas de cumbre el cambio climático todavía el efecto es superior y se están produciendo ya efectos negativos en la biodiversidad de este espacio. Pero al margen de eso, yo creo que a toda persona venga o tenga que ver laboralmente con este espacio, le importa lo que pase con él. Le importa que tenga un plan rector de uso y gestión que sea adecuado, que permita las actividades tradicionales con respeto y siempre respetando los valores de este espacio natural. Y en general, cualquier decisión que se tome desde las instancias políticas o técnicas vinculadas a este espacio va a preocupar más que otros espacios naturales que también son importantes, pero por estas razones históricas y sentimentales, pues el Teide importa aún más. Y en ese sentido yo creo que es importante que todos seamos conscientes de que la protección y conservación de este espacio no es una tarea que le corresponda únicamente al Cabildo de Tenerife, ni al Gobierno de Canarias, ni al Gobierno del Estado, ni a cualquier gobierno, sino nos corresponde, los primeros tenemos que ser todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la isla de Tenerife, porque debemos erradicar determinados comportamientos
que algunas veces se producen, tipo botellones, arrojar residuos, arrojar colillas que algunas veces generan incendios. Hacer un mal uso de este espacio natural es algo que tenemos que ser los primeros en dar ejemplo a las millones de personas que vienen de Europa o del resto del mundo a visitarnos. No sé si en enero está disponible porque tenemos los plazos administrativos y lo que sí en enero tenemos que tener claro qué es lo que vamos a hacer, no para cobrar, sino para regular. Yo creo que el futuro del Teide está ligado a una regulación del acceso, en especial en vehículo privado. Porque ya tenemos la experiencia de que no puede haber un tránsito de coches y una acumulación de visitantes en vehículos particulares como la que se ha producido en tiempos recientes. Por lo tanto, tenemos que ir hacia un control de acceso, un sistema de reservas de aparcamiento y cobrar por esos servicios sin mayor problema, que entiendo que esos servicios se deben cobrar fundamentalmente al turista, a la persona que viene a disfrutar de este espacio y que está dispuesto a pagarlo sin la menor duda. Y por otro lado, yo creo que también estamos hablando de potenciar el transporte público. No podemos limitar el transporte privado sin ligarlo también a unas mayores facilidades a la hora de poder venir desde Santa Cruz, desde el Puerto de la Cruz o de las Américas en guagua, y olvidándote del coche, incluso dentro del parque, que haya un sistema que ya existe mínimamente, pero a lo mejor tenemos que dotarlo mejor, que permita ir transitando pues por los senderos, por los miradores, por los centros de información, ir desplazándote en esas guaguas de lugar a lugar. Entonces yo creo que tenemos que ir hacia ese sistema de gestión y que estamos trabajando para intentar ponerlo en marcha en 2025. ¿Qué significa para mí el Teide desde el punto de vista personal? Pues yo creo que es mi segunda casa. Es el lugar en el que descubrí la montaña. Bueno, lo había descubierto en las montañas de Guima, donde soy. Pero quiero decir, la alta montaña, cuando uno llegaba al Teide, y bueno, estoy hablando de hace 40 años, que ya es bastante, pues un poco yo creo que me enamoré a primera vista y decidí dedicarme a la naturaleza en la medida que pudiera, ¿no? Estudié geografía, que hacíamos las clases prácticas en la carrera en el Parque Nacional y dormíamos en el refugio y recorríamos Pico Viejo o las erupciones históricas, y luego también me hice montañero y pude recorrerlo de la mano de los primeros, de los montañeros más mayores, antes no había Google Maps, no había internet, y entonces solo podías acceder a los sitios gracias a la generosidad de los montañeros viejos que se atrevían a llevarnos a los más jóvenes y descubrirnos las bellezas ocultas o menos conocidas o más alejadas de la carretera que solo conocían ellos, ¿no? Y de alguna manera yo he tratado de también ir legando todo ese conocimiento que en su momento recibí a gente más joven y a otros grupos, ¿no? Entonces, bueno, cuando estoy aquí me siento en casa, me siento muy bien y soy consciente del valor que tiene y tener la responsabilidad de alguna manera dentro del amplio equipo que tiene Medio Ambiente. Tenemos centenares de personas, empezando por la presidenta del Cabildo, la consejera, hasta el último trabajador de Medio Ambiente. Estamos comprometidos con su defensa y salvaguarda porque somos conscientes de que le importa a toda la población de esta isla. Entonces nosotros somos la primera línea de defensa y los primeros que estamos comprometidos con su defensa sin la menor duda.